Así es que en esta mañana estaremos escudriñando el libro de Mateo, capítulo número 8, versículos 23 al versículo 27. Y en muchas de nuestras Biblias se encuentra titulado como Jesús calma la tempestad. Dicen las Escrituras en esta mañana, Mateo capítulo 8, versículos 23 al versículo 27. Y entrando él, es decir, Jesucristo, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, hablando de Jesucristo, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es la palabra de nuestro Señor que expondremos el día de hoy. De manera introductoria, la cita bíblica que hoy estaremos exponiendo es sumamente peculiar porque es una continuidad de la escena que habíamos escudriñado la semana pasada. Para los que no pudieron estar por cualquier cuestión la semana pasada, es necesario repasar que la escena sobre la cual estaremos hablando a manera introductoria tiene que ver con una escena donde se encontraba Jesucristo y donde se encontraba con una fama extraordinaria que todo el mundo se agolpaba para estar junto a él. Dentro de esa multitud no faltaba alguno que tuviera la intención de querer tener intimidad mayor con él. Eso pasa cuando la gente tiene fama. La gran mayoría quiere acercarse con ellos con la intención de estar con intimidad y tal vez hasta también lucir ellos. Pero en este caso, la manera en que obra Jesucristo la semana pasada es sumamente magistral. Porque Jesucristo, al ver que había hombres que querían seguirle y que bajo su perspectiva tenían la disposición, Jesucristo deja suma claridad en que seguirle no es cuestión de emoción. Seguir al maestro no es cuestión de tradición o porque pues tengo miedo de ir al infierno, no. Seguir a Jesucristo por la fama, por los milagros, por hablar con autoridad, eso cualquiera lo hace. Pero lo que la semana pasada Jesucristo estaba dejando sumamente claro y de una forma extraordinaria es que seguir al maestro va más allá de tus emociones, va más allá de tus miedos, de tus tradiciones, pues seguir al maestro implica un costo que no todos están dispuestos a pagar. La semana pasada veíamos el caso de 3 postulantes al discipulado. Postulantes porque las Escrituras no nos narran si en verdad continuaron con ese anhelo o desistieron. Pero mientras tanto sean intento de discípulo. El primer caso que veíamos la semana pasada era acerca de un primer postulante al cual conocemos como el escriba. Este hombre, el cual era un maestro de la ley, por hacerse experto en la transcripción detallada de las Escrituras, este hombre tenía una total autoridad ante el pueblo judío. Pero aún con ello, este hombre reconoció en Jesucristo una autoridad superior. Y entonces, a raíz de ello, le expresa su intención de seguirle, pero no solamente de seguirle, sino las palabras fueron: Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Suena muy hermoso, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo le dio los argumentos necesarios mediante los cuales este hombre tendría que evaluar si en verdad quisiera ser
un discípulo. Porque discípulos mediocres hay muchos, los que hacen las cosas a media, pero discípulo tendría que pagar un costo el cual estaba requiriendo el maestro. Jesús le dice, para ser discípulo necesitas tener en cuenta que las aves tienen donde refugiarse, las zorras tienen madrigueras, siendo creación del Señor, tienen mayores comodidades que el maestro, el cual no tiene ni siquiera donde reposar su cabeza. Las escrituras no nos narran si este postulante desistió o continuó, pero seguramente él no había contemplado que seguir al maestro no es un viaje en el parque. Nosotros estamos cómodamente aquí. Pero hay hermanos en Sudáfrica, hay hermanos en Sudán, en Corea del Norte, que tienen que estar escondidos sin comodidades, sin luz, en cuevas. Pero aman tanto seguir al Señor. Al igual que este primer postulante, estoy totalmente seguro que muchos de nosotros queremos ser discípulos, pero no estamos dispuestos a sacrificar la más mínima milésima de nuestra comodidad y de nuestro confort. No, es que como yo. El segundo tipo de postulante que nos narró las escrituras la semana pasada era un hombre que después de haber escuchado que había costos de incomodidad y de falta de confort para poder seguir al maestro, aún así expresó que quería seguirle. Pero este hombre, al expresar su intención a una costa de los costos, le dijo, Señor, sí quiero seguirte, pero no ahora. Déjame primero que vaya y haga mis menesteres, que entierre a mi padre. Primero déjame que entierre a mi padre. De igual manera, la respuesta de Jesucristo fue magistral. Jesucristo le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. De la misma manera que el primer postulante, estoy totalmente seguro que aquí entre nosotros habrá algunos que querrán ser discípulos, tendrán mucho ánimo, pero no a costa de lo que terrenalmente aman, de los que terrenalmente aman. Hermano, sí quiero seguir al maestro, pero es que mi hijo no quiere venir. Cosas como esas. Lamentablemente, este segundo tipo de discípulo en una balanza pondrá a los muertos espirituales y en la otra a Jesucristo, y lamentablemente para este intento de postulante a discípulo siempre tendrá mayor peso y mayor valía lo terrenal, lo que está perdido. La semana pasada llegábamos a la conclusión de un tercer postulante, intento de discípulo, que seguramente no lo narran las escrituras, pero que no podemos negar que en la vida cotidiana existe, y a este le nombramos la semana pasada el discípulo moderno. Un discípulo que quiere seguir a Jesucristo, pero no al Jesucristo bíblico. Él ama seguir a Jesucristo, pero a un Jesucristo que ha creado en su mente retorcida y pecaminosa a su conveniencia. Un discípulo moderno que ama el aspecto salvador de Jesucristo. Señor, sálvame, pero no está dispuesto a seguir a Jesucristo, el Rey de Reyes, el soberano que demanda obediencia de los suyos. Pues este discípulo moderno nunca ha tenido la intención de morir a sí mismo. En su mente retorcida ha construido a un títere al cual le ha llamado Jesucristo, que tiene la obligación de cumplir sus caprichos y su voluntad. Este discípulo moderno se vive engañando a sí mismo, pues no ha aprendido la sujeción y el costo que requiere Jesucristo de los suyos. Es un discípulo que vive engañado. Finalmente Jesucristo
daba cuenta a través de las Escrituras diciendo: ninguno que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás es apto para el reino de Dios. No es apto igual a no sirve. No tiene las características. Él quiere ser cantante, vive emocionado por ser cantante, pero su voz es mala, no es apto. Estos hombres, estas mujeres, anhelan ser discípulos, quieren ser discípulos, pero simplemente son ineptos, no tienen las cualidades para hacerlo. Así es que, habiendo hecho ya una parte introductoria, es necesario que en esta mañana vayamos específicamente a la cita bíblica del día de hoy. Y es importante, a manera contextual, que logremos identificar que la cita bíblica del día de hoy implica a todos aquellos que quedaron al final, después de haber escuchado todas las implicaciones y costos de seguir al Maestro. Seguramente cuando Jesucristo comenzó a convenir con el primer intento de discípulo, algunos al escuchar tal vez hasta dijeron: es que yo iba a preguntar lo mismo, mejor me voy, porque tampoco soy apto. Seguramente otros más de los que quedaron y que no se retiraron, siguieron escuchando que no solamente era la incomodidad, sino el poner a Jesucristo por encima de cualquier cosa y cualquier creación. Pero después de ello, seguramente también algunos dieron marcha atrás y no volvieron, porque sus expectativas fueron dejadas en claridad. Entonces, al final de la escena de la semana pasada y al principio de la del día de hoy, implicamos a aquellos que aún querían mantenerse a pesar de los costos, a pesar de las incomodidades, a pesar de negarse a sí mismos. Es decir, en esta escena solamente tenemos dos actores: los discípulos que querían mantenerse y a Jesucristo. Características de estos hombres: estaban dispuestos a sufrir incomodidades, estaban dispuestos a dejar a un lado a sus muertos espirituales y estaban dispuestos a negarse a sí mismos. Y creo que con estas tres características nos damos cuenta que muchos de nosotros no somos aptos, al menos no ahora, para ser discípulos. O no estamos dispuestos a sufrir incomodidades a causa del Evangelio, o no estamos dispuestos a dejar a nuestros muertos espirituales, o no estamos dispuestos ni siquiera a negarnos a nosotros mismos. No, es que yo, hermano. Simplemente tenemos personas que no están dispuestos a pagar el precio requerido por seguir a Jesucristo. Al igual que la semana pasada, el texto bíblico del día de hoy, de Mateo 8, tiene algunas citas bíblicas paralelas. ¿A qué nos referimos a ello? Dos segmentos más de las Escrituras, uno en el Evangelio de Marcos y otro en el Evangelio de Lucas, y entonces a la par los tres están narrando la misma escena. La cita bíblica paralela del libro de Marcos, para que la anote, se encuentra en el capítulo 4, versículos 35 al 41, y el texto paralelo de Lucas se encuentra en el capítulo 8, versículos 22 a versículos 25. Pero el que es el centro del día de hoy es el de Mateo 8, 18. ¿Cómo inicia el texto bíblico del día de hoy? Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Perdón, el texto de conexión para la cita bíblica del día de hoy es Mateo 8, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? La gente, hermanos, la gente se agolpaba a las orillas donde se encontraba Jesucristo. Las escenas que nos narran las Escrituras no son como los cultos de hoy. Los cultos de hoy en día son en cierto horario y terminan en cierto horario. Usted sabe que tiene que venir al culto porque se le asigna un horario.
La gente de aquel entonces no. La gente de aquel entonces no estaban midiendo el tiempo ni buscando los horarios. Ellos estaban a la espera de que en cuanto llegara Jesucristo, fuera de día, de noche, de madrugada, ellos querían estar con el Maestro. Había cualidades que hoy en día no tenemos. Ellos tenían hambre, ellos tenían sed, ellos tenían comezón de oír. Y por tanto, la gente se agolpaba a las orillas para buscar a Jesucristo. Ellos tenían hambre de conocer. No importaban las comodidades, no importaban las incomodidades. Te puedo asegurar que en aquel entonces no había sillas, no había ventiladores, no había una sola comodidad, pero ellos ansiaban encontrar al Maestro. Su corazón necesitaba de aquel hombre con autoridad. Había simplemente un deseo, un anhelo de oír. Y es importante que reconozcamos en esta mañana que el ministerio de Jesucristo es sumamente, o era diferente, sumamente diferente a los ministerios actuales. En el ministerio de Jesucristo no había un lugar físico en específico. Lo mismo podía estar hoy contextualmente para que lo comprenda. Lo mismo podía estar el día de hoy en Querétaro y pasado mañana en San Juan del Río. Lo mismo podía estar en San Juan del Río y tal vez 2 semanas después hasta Corregidora. Y tal vez un día después en San José de Iturbide. Tenga en cuenta que todo esto era caminando. No había muchos medios de transporte. Así es que cuando la gente dice, imitemos a Jesucristo, seamos como Jesucristo, no sabes qué risa me da. Porque si realmente quisiéramos imitar a Jesucristo en cada una de sus cualidades, necesitaríamos estar dispuestos incluso a no tener una vivienda. Eso sería una atadura para el reino del Señor. Estoy hablando del ministerio de Jesucristo, a no tener comodidades con la finalidad de expandir el Evangelio. Sin embargo, esto no es una invitación para que después del culto vendas tus cosas y te vayas a predicar. No es así. Tenemos que comprender que bajo el contexto del Nuevo Testamento, Pablo nos habla de continuo de iglesias locales situadas en contextos físicos muy específicos. Pablo nos habla de la iglesia en Corinto, nos habla de la iglesia en Galacia, nos habla de los hermanos en Tesalónica. En este sentido, es bíblico lo que estamos haciendo en esta mañana como ministerio al hablar de una asamblea establecida. Una asamblea que está dispuesta a sujeción conforme al Evangelio. Así es que el ministerio de Jesucristo, para dejar claridad en cuanto al contexto de aquel momento, fue muy peculiar. Sin embargo, no es la regla a seguir. Cuando inicia este fragmento de las Escrituras, hay un dato que nos brinda Marcos, y es que esa lancha o ese barquito pesquero no iba solo. En Marcos 4:37 se nos narra que había otros botes que zarparon al mismo tiempo, así es que Jesucristo y los suyos no iban solos. Pero para que comprendamos un poco más, trataré de dar algunos datos contextuales acerca de dónde se encontraban situados. El contexto sobre el cual está versando las Escrituras el día de hoy se sitúa a las orillas del mar de Galilea. Sin embargo, este lugar también lo vas a encontrar en otros segmentos de las Escrituras con otros nombres. También se le conoce en el libro de Juan, capítulo 6, como el mar de Tiberías. En el libro de Lucas capítulo 5 se le conoce también como el lago de Genesaret. Y en el Antiguo Testamento a este mar de Galilea se le conoció como el mar de Kineret. Así es que cuando escuches cualquiera de estos nombres se está refiriendo al mismo lugar donde se está desenvolviendo hoy la escena que nos narran las Escrituras. Para tener un poco más de información acerca de este lugar, y que más tarde nos llevará a una comprensión clara de lo que estaba sucediendo, este mar de Galilea en realidad no es un mar, es un lago, y es un lago de agua dulce. Su extensión territorial no es muy amplia, son 21 kilómetros por 12 kilómetros, y tan solo son 48 metros de profundidad.
Pon atención mucho en este dato. Solamente 48 metros en lo más profundo. Debido a que este mar de Galilea se encuentra rodeado de cuencas, para nosotros serían montes, cerros. Es muy peculiar esto porque cuando descienden las corrientes de las corrientes de aire frío descienden por esas cuencas y chocan con las corrientes de aire caliente que se encuentran en el mar de Galilea. Esto hace un choque abrupto y genera algunas tormentas que son inesperadas y que son sumamente bruscas. Así es que cuando las Escrituras nos narran en Mateo 8, 23 y 24, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Qué es lo que nos está narrando el día de hoy las Escrituras? Cuando utiliza la palabra tormenta o cuando utiliza la palabra en el original, se utiliza la palabra seísmos. La palabra que se utilizó para describir este texto se traduce como sismo, la misma que se va a utilizar cuando están algunos de los apóstoles encarcelados y dice, hubo un gran sismo. Es la misma palabra que se utiliza para el segmento escatológico del fin del mundo en el cual habrá terremotos, es la palabra seísmo. Sin embargo, la palabra que se utiliza de la misma manera el día de hoy, se utiliza no en ese sentido, sino en el sentido de decir que había simplemente una violenta tempestad en el mar. ¿A cuántos de ustedes les da terror ir al mar? Yo conozco a una, es mi esposa, no le gusta. Porque es inestable, porque no sabes en qué momento va a haber algún movimiento turbio. Sin embargo, lo que nos narran las Escrituras es que estaba habiendo una violenta tormenta y esta azotaba el mar y por consiguiente la barca se veía prácticamente hundida por esas olas. Sin embargo, también quiero que tengas en cuenta en esta mañana que la lanchita de la cual estamos hablando no es el Titanic. Y no estamos hablando de un yate como los hay hoy en día. Estamos hablando de una lanchita pesquera rudimentaria, pequeña, que en medio de esas olas realmente sería como un juguete. Sería como si un gato estuviera agarrando un ratoncito y lo aventara por todos lados. Eso sería un juego. Ante olas gigantescas, la probabilidad de ser hundidos era sumamente alta. Así es que quiero que imagines esta escena. Los apóstoles, los discípulos, en esa lanchita, en esas lanchitas pesqueras, en medio de una tormenta muy grande, que pega por todos lados y que en cualquier momento los va a hundir en ese lago de 48 metros de profundidad, en lo más alto, de lo más profundo. Pero sin embargo, lo peculiar de esto es que en medio de esa turbulencia, en medio de esas sacudidas, en medio del agua que seguramente se estaba metiendo, tenemos un segundo escenario en el cual Jesucristo estaba profundamente dormido. Simplemente en medio de la tormenta, Jesucristo estaba profunda, entera y prácticamente dormido. En esta mañana tenemos que comprender algo. Y es que Jesús es Dios. Ciertamente Jesús era hombre. Y como hombre tenía cansancio, tenía hambre. Y seguramente después de haber estado varios días predicando, dando el sermón del monte, sanando, limpiando leprosos, seguramente estaba cansado. A veces muchos de nosotros ni hacemos nada y estamos cansados. Imagínate el maestro que realmente trabajaba, seguramente estaba durmiendo por ese cansancio. Pero una cosa es dormir y otra es dormir plácidamente en medio de la tormenta. Yo tengo que serte honesto, en las noches yo pongo tapones auditivos a mis oídos porque cualquier ruidito, cualquier cosa me despierta y me cuesta dormir otra vez.
Pero el maestro, en medio de una tormenta, en medio de sacudidas, estaba plácidamente dormido, y te puedo asegurar que no era a causa del cansancio. No. Jesucristo podía quedarse profundamente dormido porque su confianza total residía en el Padre. Y en este sentido es necesario destacar dos aspectos que probablemente durante años te han dicho alguna otra mentira, pero es necesario destacar un primer aspecto. Seguir a Jesucristo no nos librará de las tormentas. Jamás. Es que yo, ¿quién eres tú? Seguir al Maestro no te va a librar de las tormentas. Y el segundo aspecto que vamos a desarrollar es que nuestra actitud ante las tormentas dependerá no de nuestra situación económica, no dependerá de nuestro nivel académico, no. Nuestra actitud ante las tormentas dependerá de nuestra madurez en Cristo. Más adelante veremos cómo sí, ciertamente, tenemos que tenernos paciencia entre nosotros, porque hay algunos que son maduros, hay otros que son como niños fluctuantes, que se comportan como bebés, berrinchudos. Pero es necesario comprender que dependerá de la madurez. En este sentido, el primer aspecto, seguir a Cristo, es necesario que lo comprendas. No te va a librar en ningún momento de pasar por las tormentas. Por supuesto que Jesucristo sabía con anticipación que habría una tormenta. Él es Dios, Él lo sabía. Por supuesto que Jesús podría haber reprendido aún antes de que se formase esa tormenta. Por supuesto que Jesucristo pudo haber evitado dicha situación incómoda para los suyos, pero no lo hizo. ¿Acaso será malvado Jesucristo por haber permitido en su soberanía que aquellos que habían estado dispuestos a seguirle pasaran por esta incomodidad? ¿Acaso no siendo Dios pudo haberles librado de todas aquellas situaciones incómodas y no lo hizo? La pregunta importante en esta mañana es: ¿cuál es la razón? Simplemente, grábate esto en esta mañana, simplemente en ocasiones pasar por la tormenta será totalmente necesario para forjar el carácter de un discípulo. Simplemente será necesario que a veces el Señor permita que te zarandee Satanás como a trigo para que se forje tu carácter conforme a la imagen de Cristo. La primera pregunta que pudiera venir en esta mañana es: ¿por qué a ellos? Y la pregunta también sería: ¿y por qué no? Y estoy totalmente seguro que tal vez habrá el cuestionamiento, pero ellos no dieron marcha atrás. Evaluaron los costos y estaban con Él. ¿Por qué les va así? Habían expresado su intención sincera de seguirle a pesar de todo. Pero esta misma pregunta la seguimos haciendo los discípulos modernos del día de hoy. Cuando viene cualquier situación, viene la pregunta necia de: ¿por qué a mí? La pregunta es: ¿y por qué no? Seguramente esta pregunta de continuo llega para los creyentes y para los que aún congregándose no lo son. Jesucristo nunca prometió la ausencia de tormentas, jamás. Si vienes con Biblia en mano y me muestras que hay una promesa de que nunca pasarías absolutamente por nada, no. Incluso aquellos hombres, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿fueron librados del horno? No, lo calentaron 7 veces más y los metieron ahí. No fueron librados de un horno. La diferencia está y radica en que en medio de la tormenta puedes identificar que Jesucristo está en tu barca o no lo está. Esa es la gran diferencia. Así es que mientras el falso evangelio nos dice que las tormentas llegan por castigo, por parte de Dios, y es que de seguro es un juicio, la verdad es que en ocasiones lo único que tenemos es el resultado de nuestra vida pecaminosa.
¿Por qué te contesta mal la gente? Pues porque tú hablas así. ¿Por qué tienes cirrosis? Pues porque ingeriste alcohol a más no poder. ¿Es un castigo de Dios? No, es la consecuencia de tu pecado. Hermano, es que me fui a Estados Unidos y me agarraron y me golpearon. Está bien, es el resultado de tu desobediencia. Nunca debiste de haber transgredido y violado las líneas fronterizas de un país que no era el tuyo. Rompiste, quebrantaste las leyes. ¿Es castigo de Dios? No, no es castigo de Dios, es la consecuencia de tu pecado. Diosito me está castigando. No, es el resultado en muchas de las ocasiones de tu manera tan terca y necia de vivir. Dentro de este falso evangelio, en ocasiones dicen, no, es que Dios ya nos abandonó. No, Dios no nos abandona. A veces será necesario que forje tu carácter en medio de las situaciones. Un tercer punto que a veces nos dicen aquellos que no escudriñan las escrituras, que tienen analfabetismo bíblico, es que de seguro tiene un pecado oculto, algo debe de estar haciendo. Pues entonces Pablo, el apóstol Pablo, era la pobredumbre y lo más asqueroso, pecaminoso que pudo haber, porque ¿cómo le fue mal? Lo apedrearon, lo dejaron por muerto, lo tuvieron que bajar por una cortina, etc. Es decir, no. La tormenta no llega a causa de situaciones como estas. Para el creyente, las tormentas, la gran mayoría de ellos serán para formar su carácter. ¿De qué otra manera Dios resiste a los soberbios? ¿Tumbándole su castillo de arena? Sencillito. Pero ¿sabes qué es lo más ilógico? Que a veces el Señor trata con nosotros y derriba nuestros castillos de arena y seguimos tan necios que insistimos en vivir en una vida contraria a la de un discípulo. ¿Cuánta será la paciencia del Señor para contigo y para conmigo? No lo sé. Pero estoy seguro que si eres hijo, o el Señor te trae con cuerdas de amor, o como dice nuestro hermano Héctor, o te trae con cuerdas de justicia, a riatazos, pero te trae. Si eres hijo, si eres bastardo, no te preocupes, sigue como vas. Pero en ocasiones las tormentas en nuestras vidas tendrán que ser el medio para que el Señor siga forjando nuestro carácter. Es eso lo que nos enseñan las Escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 y 4, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, la segunda parte del 3 dice, la tribulación produce ¿qué? Paciencia. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Pon en tu entendimiento en esta mañana una de las situaciones más graves bajo tu perspectiva, que bajo tu entendimiento haya sido una de las tormentas más grandes que has pasado. No sé, la enfermedad grave de un hijo, la muerte de alguien de una manera repentina, la falta de trabajo durante muchos meses, etcétera, etcétera, etcétera. Y piensas si en verdad las Escrituras están mintiendo, y la verdad es que no. En medio de la tribulación, el Señor trabaja nuestra paciencia. En medio de la tribulación se acrecienta la paciencia a través de la prueba. Y a través de la prueba que viene la esperanza. Lamentablemente, ¿sabes qué es lo que sucede y que he visto a lo largo de tantos años? Seguimos siendo discípulos a conveniencia. 300 días al año somos tibios, creyentes, pero cuando viene la tormenta somos los creyentes más férreos que no nos levantamos de ese piso porque necesitamos de Dios. Eso no es ser un discípulo, eso es ser un mercader conveniente. Eso es recibir cuando yo necesito y quiero, pero cuando no te necesito, Señor, te tiro al bote de la basura. Eso no es un discípulo, eso no es un creyente.
Eso es un mercader del Evangelio, que busca cuando necesita, que quiere llenar cuando necesita satisfacción. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que después de que ves en medio de la tormenta que la mano de Dios claramente intervino, tienes una memoria a corto plazo que olvidaste que fue Él quien te sacó de ahí. Y nuevamente vuelves a vivir como gentil. ¿Cuándo vendrás a ser nuevamente creyente? Cuando alguien más se te muera. Cuando alguien más esté en una situación complicada en tu familia. Cuando tu matrimonio esté a punto de desquebrajarse. Cuando quieras subirte a un poste de luz para aventarte como lo hacen los gentiles. En ese momento volverás a intentar hacer un creyente malagradecido. Pero es necesario que comprendamos en esta mañana. Las Escrituras nos instan a hacer de la tribulación, de la prueba, a hacer de la tormenta algo inherente de nuestras vidas para forjar nuestro carácter. Oiga, es que mi hijo es altanero. Deje que Dios trate con él. Es que mi esposo, mi esposa no entiende. Órele al Señor. Que trate con él. Y si es hijo, gloria a Dios. Porque aunque va a doler, lo traerá. El hijo pródigo tuvo que irse a lo más bajo. Tuvo que tragar comida de cerdo para comprender que es mejor estar dentro de los atrios que tener necedad e irse a despilfarrar al mundo. Yo esperaría que ninguno de nosotros tengamos que ser llevados a esas situaciones de tormenta para comprender que quien tiene el control de nuestras vidas no somos nosotros, ni son nuestras capacidades, ni son nuestros talentos. Es que no, ¿tú quién eres? Eres un pobre pecador que por misericordia el Señor lo ha traído a sus atrios. Eso es lo que eres. Eso es lo que somos. El segundo aspecto que hay que destacar en esta mañana es que nuestra actitud ante las tormentas dependerá de nuestra madurez en Cristo. Nuestra madurez en Cristo nos llevará de una cosita así a ser un problemón. O ante una tormenta grande, hacer lo que hacía el maestro, dormir plácidamente. La madurez en Cristo. No otra cosa más, la madurez en Cristo. Ante la tempestad, las Escrituras el día de hoy nos muestran dos actitudes contrastantes. Por un lado, Jesucristo en la tormenta duerme plácidamente, duerme profundamente. Ante la misma tormenta, en el mismo barco, en la misma situación, en el mismo momento, tenemos otra actitud totalmente diferente. Los discípulos, ante la tormenta, simplemente gritan despavoridos: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Dos actitudes diferentes. Vayamos a la primera, la actitud de Jesucristo. Características de Jesucristo. Jesucristo, a diferencia de los otros, Jesucristo no era pescador. Jesucristo había sido carpintero. ¿Qué conexión tenía con el mar? Ninguna, lejos de alimentarse de lo que salía de ahí. Así es que tenemos a un hombre que no es experimentado en las cuestiones del mar y que en medio de una tormenta, siendo carpintero, duerme plácidamente. ¿Cómo puede dormir en medio de la tempestad este hombre? Es sencillo. La confianza de Jesucristo no estaba en su experiencia. La confianza de Jesucristo no estaba en su talento, en sus habilidades. La confianza de Jesucristo se encontraba en la voluntad y en la soberanía de su Padre, al cual conocía bastante bien. Su confianza descansaba en la comunión y en el conocimiento pleno del Padre. Y es sencillo. El Padre uno somos. Ese grado de intimidad era tan grande que eran uno solo. Lo primero que podemos pensar es que Él era Jesucristo, hermano.
y por eso cuando vienen las tormentas yo me angustio y grito y hago berrinche. No, tenemos también 3 casos muy específicos en las Escrituras que podemos dar cuenta de hombres que alcanzaron esa madurez. Uno de ellos lo encontramos en Abraham. En las Escrituras se dice que Abraham era amigo de Dios. Caminaba con Él. Él no lo buscaba cuando necesitaba. Él era amigo de Dios y caminaba con Él. Dicen las Escrituras que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pues ¿cómo no creer en aquel que sabes que no falla? Que no miente. Yo me preocuparía de confiar en ti, porque hoy me amas y mañana me quieres matar. Pero confiar en Dios, que no muta, que es perfecto, por supuesto. Uno de los primeros hombres que alcanza esta madurez es Abraham. Vas a ser padre de muchas naciones, teniendo 100 años. Su esposa teniendo aquellas situaciones como muertas. La probabilidad estadística me decía que eso era imposible. Pero Abraham creyó a Dios. ¿Por qué? Porque caminaba con Él. Conocía a Dios. El segundo caso que tenemos en las Escrituras es el de Moisés. Moisés estuvo dispuesto a llevar al pueblo a una causa de las desobediencias y a una causa de todas aquellas cuestiones, pero Moisés sale con el mandato de Dios para estar por el desierto todo ese tiempo y llevarlos a un lugar seguro. Él no lo vio, pero ¿por qué caminó Moisés? Es sencillo. Él vivió, él habitó 40 días y 40 noches con Dios. Le conoció en ese periodo de tiempo. ¿Cómo no confiar en aquel que conozco? El tercer caso que tenemos es de todos aquellos hermanos en la fe que en un coliseo romano murieron con una sonrisa sabiendo que serían devorados por los leones. El siguiente caso lo tenemos con aquellos hombres y mujeres que estando en naciones en este mismo momento, donde tienen prohibiciones a causa de su vida de alabar el nombre del Señor, lo están haciendo. Hay un común denominador de estos 3 ejemplos, y es que todos pudieron experimentar la confianza en Dios y una paz que sobrepasa todo entendimiento, simplemente porque ellos tenían una comunión constante con Dios. La madurez en el Evangelio no se alcanza porque vengas los domingos. Y no te estoy diciendo que no vengas, porque es un mandato del Señor. La madurez no se alcanza en el Evangelio porque le pegues el pececito a tu camioneta. Puedes hablar como camionera o como camionero, pero si tu vida no está habitando con el Señor, tu muestra de inmadurez se dará a flote. Le decían a Paul Washer, es que usted no conoce mi corazón. No es necesario. Tus redes sociales, tu boca, tu comportamiento, tu estima y todas esas cuestiones te delatan. No es necesario conocer tu corazón porque ya está desbordando de lo que hay ahí. Así es que esa confianza, esa madurez en Cristo solamente se alcanza ¿cómo? Teniendo comunión con Él. No hay otra manera. No vas a la ferretería y compras 5 gramos de fe. No vas a la tienda y pides 3 litros de confianza. No, a través de la comunión constante con Dios y teniendo en cuenta que no es por nuestras fuerzas ni por nuestras habilidades, sino por su misericordia. ¿Sabes que un día te van a correr de tu trabajo? Hay altas probabilidades. ¿Sabes que un día las cosas en tu escuela no van a salir como tú esperas? ¿Sabes que un día te darás cuenta que no es por tus fuerzas? Es por la comunión con el Señor. Pero aquí es donde viene un punto prioritario para nosotros el día de hoy. Hermano, entonces, ¿por qué en la vida de nosotros hay soberbia, falta de amor,
desesperanza, ante alguna situación me desmorono. Es sencillo. Al menos uno de ellos estuvo 40 días y 40 noches con Dios. Pero nosotros venimos a un culto y esperamos que ya sea la hora para poder irnos, porque ya me estoy durmiendo. Y dejemos de lado tu vida espiritual en tu hogar, donde en teoría, entre semana, deberías de estar escudriñando las escrituras y no tomándote fotos. Entre semana deberías de estar alimentando a los de tu familia a través de las escrituras, enseñándoles a orar, a confiar en Dios. ¿Cómo puedes confiar en alguien en quien no conoces? ¿Cómo puedes confiar en alguien que lo más gravoso es que tal vez ni siquiera te conoce? La madurez en el Evangelio solamente llega y en medio de la tempestad podemos tener tranquilidad sabiendo que Dios tiene el control de todo. Por eso Él es soberano, por eso Él es Dios. David lo expresaba de una manera tan hermosa en el Salmo 127, versículo 1, diciendo: si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Decía el hermano Juan Manuel en su predicación sobre este mismo tema. A veces dices, es que no, mi trabajo, yo soy el jefe y yo traigo todo el dinero a mi casa y yo soy el non plus ultra. ¿Quién eres tú? El día de mañana el Señor te va a sacudir y te darás cuenta de que en verdad no son tus habilidades, no son tus fuerzas, no es tu potencial. Entonces, me tiro al piso, no, haz lo que te corresponde, pero confía ciegamente que si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajarás. Si Dios no guarda la ciudad, en vano la guardia puede estar velando y haciendo lo que quiera. Jesucristo podía estar en medio de esa tempestad, porque si comenzaba a confiar en sus habilidades como carpintero en el mar, ciertamente empezaría a gritar como nena, como lo hicieron los demás. Pero no, Jesucristo estaba confiando en aquel que conocía a detalle y que siempre daba muestras de ser fiel. Nuevamente David, cuando se ve acechado por aquellos ejércitos, cuando lo iban a destronar, querían arrancarlo de ese lugar donde Dios lo había posicionado, en el Salmo 3, versículo 1. Salmo 3, versículo 1. Dice David: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Traducción: David estaba en medio de una tormenta. David estaba en medio de una tormenta. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Pero el versículo 3 es hermoso. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Muchos son mis adversarios, pero tú eres mi escudo. Muchos son los que se levantan contra mí, pero tú, Señor, eres quien levanta mi cabeza, no yo. Versículo 4: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y después de que responde Jehová, ¿qué hizo David? Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Así es que concluye el rey David: no temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Por qué? Porque Jehová era quien le sustentaba. Y es en este momento donde muchos de los intentos de postulantes, de discípulos, nos hacemos chiquitos
Cuando en medio de un problema mediocre estamos llorando y desesperados, cuando el Señor nos ha mostrado una y otra vez que Él es fiel. Amén. Él no ha cambiado. ¿Cuántas veces, por muy fuerte que sea la situación, el Señor ha negado el alimento a tu hogar? Nunca. Así serán verdolagas, así será pasto, pero el Señor sustenta nuestras mesas. Por tus fuerzas, no, si fuera por tus fuerzas, estarías perdido. Por misericordia. Pero la confianza de los débiles debe de estar en el Señor, pues Él es quien cuida a su pueblo. La segunda actitud que identificamos ante la tormenta es la de los discípulos. Cuando la tormenta se intensificó, claramente los discípulos estaban con Jesús. Habían visto ya los milagros, habían visto sanación, habían visto expulsión de demonios, habían visto que en verdad ese hombre era la divinidad de Dios encarnada. Sin embargo, la actitud de los discípulos fue ¿cuál? Clamaron por su ayuda. Características de estos hombres, a diferencia de Jesucristo, muchos de ellos sí eran marineros. Y esto sería digno de burla. O sea, naciste en el mar, viviste en el mar, trabajas en el mar y estás lloriqueando porque estás en una tormenta en el mar. ¿Que no esto ya lo habías experimentado al menos cientos de veces? Pero aún con ello, estos hombres tenían esta primera característica. Eran experimentados marineros, toda su vida habían estado ahí. La segunda característica, mucho más importante, habían sido testigos de la divinidad de Cristo. Eres marinero experimentado y tienes de tu lado al maestro, sin embargo, ¿tienes miedo? ¿Ves cómo suena tan ridículo el escenario? Pero ese escenario lo traemos a nuestras vidas hoy en día y sigue siendo el mismo. Igual de patéticos seguimos siendo, sabiendo que el Señor nos ha hecho experimentados en las tribulaciones. La gran mayoría de nosotros hemos experimentado al menos 3, 4, 5, 10, 15, 20 situaciones extremas de tribulación. Hemos sido experimentados en ello. La segunda característica, el Maestro está al lado nuestro, pero aún tenemos miedo. El libro de Marcos narra la expresión como: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Es decir, fíjese la actitud prepotente, ¿no? ¿Que no te importa que perecemos? Ah, caray, pues que yo tengo obligación o qué. Lucas lo narra de esta manera: Maestro, maestro, perecemos. Mientras Mateo dice: Señor, sálvanos que perecemos. Hay contradicción, ¿no? Yo tengo mujercitas en casa y cuando el estrés llega, no les entiendo nada. Unas gritan una cosa, otras gritan ¡oh! ¿Hay contradicción? No. El terror nos lleva a expresarnos de múltiples maneras. Es así como reaccionamos ante la desesperación. Y lo que estaban pasando aquellos discípulos era una situación de terror total para ellos. Pero es importante tener en cuenta que lo que no logró la tormenta en Jesucristo lo lograron sus discípulos con sus gritos. Despertar al Maestro. Los discípulos que se narran, al menos en este segmento bíblico, en los inicios del ministerio de Jesucristo, no son aquellos que tendrían la madurez de los caminos posteriores al estar dispuestos a morir por la causa. Y es aquí donde yo te diría, ¿es necesario a veces que tengamos paciencia con los inmaduros en la iglesia? Sí, claro. Hay niños fluctuantes, berrinchudos, hay otros que crecen en madurez, pero los que están en mayor madurez deben de comprender que no son maduros desde siempre. El Evangelio y la misericordia de Dios los ha llevado a ir en un camino de confianza en la madurez de Cristo. A veces me imagino y digo, ¿qué sería de nosotros? Más bien, ¿qué sería del apóstol Pedro, de otro Pedro, hermano? Pero ¿qué
¿Qué sería del apóstol Pedro si entrara hoy por esa puerta maloliente, amarisco, mal vestido, mal hablado tal vez? Si hoy fuera su primer día de culto, ¿qué haríamos con él? Seguramente los non plus ultra de la iglesia local dirían: por Dios, este hombre no es creyente, es sumamente inmaduro, que no conoce del evangelio, y seguramente alguno de nosotros tal vez hasta optaría por pedirle que se retire. Pero es necesario que recuerdes que en el evangelio hay un proceso progresivo de madurez al cual llamamos santificación, y no es el mismo nivel de madurez que tenían aquellos hombres, ni la misma confianza en el Señor. Sus gritos los delataron. Nos encontramos con hombres inmaduros, al igual que muchos de nosotros. La reprensión de Jesucristo fue la siguiente, versículo 26. ¿Por qué estáis aterrorizados, hombres de poca fe? ¿Por qué estáis aterrorizados, hombres de poca fe? Ellos aún no habían conocido totalmente al Señor. Para Jesucristo no había una razón válida para su pánico. Imagínate esto: habían sido escogidos. Cuando pones harina en una cernidora, iba apartando y filtrando a los suyos, y se había quedado con aquellos que estaban dispuestos. No había razón alguna para su pánico. Dios los había elegido para cumplir un propósito. Preocúpense si en medio de la tempestad van solos. Pero algo que nos debe de quedar claro en esta mañana es que en nuestro caso no es así. No vamos solos en la barca. Hermano, pero las olas están muy fuertes. No te preocupes. Pues aun cuando tu barca ya no va sola, porque vas con tus hermanos, tu preocupación debe de hacerse a un lado por una razón mayor, y es que Jesucristo es quien lidera el timón y no lo soltará. Jesús tiene esta y todas las tempestades bajo control, aun cuando no lo parezcan. Hermano, pero es que ya no aguanto, y es que ya no soporto, y es que no lo aguanto, o no la aguanto, o es que me dicen, es que me hacen. Hermanos, dejemos de ser niños berrinchudos y fluctuantes. Necesitamos tener mayor comunión con el Señor para que nuestra madurez en Cristo realmente no sean palabras, sino haya evidencia tácita de ello en nuestro caminar. Es que yo soy cristiano desde los 8 años. Pues serás de título, porque tu evidencia dice otra cosa muy diferente. Es que desde siempre yo soy de cuna. Eso no existe. Podrás haber sido chapulín y estar en varias congregaciones, pero si no hay evidencia en tu vida de que en verdad has sido transformado en Cristo Jesús, tal vez ni siquiera aún le conoces. Sigues tras los pasos de un Jesucristo, el cual tú te has creado a tu imagen, a tu semejanza, con tus necesidades, como si fuera un títere, el cual responde a lo que tú quieres, pero no has aprendido a vivir en sujeción bajo la soberanía de un Dios que demanda no solamente pagar un costo, sino que demanda obediencia. Entonces, cuando se levanta Jesucristo, reprende a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La palabra bonanza se traduce como tiempo sereno y tranquilo en el mar. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y hubo tiempo sereno y tranquilo en el mar. ¿Calmó solamente la tempestad? No, calmó la tempestad y calmó las olas. Tú cuando le haces así al agua, todavía tarda un rato, ¿no? En ese mismo momento la autoridad del Señor dijo: ¿qué será más complejo? ¿Calmar una tempestad y calmar a las olas, o tener dominio bajo tu situación, bajo tu tempestad?
1000 veces más. Te puedo decir que es complicado detener a la naturaleza que tener control de cualquier situación personal. Pues déjame decirte que te estoy hablando en esta mañana de aquel que es capaz no solamente de sanar, no solamente es capaz de sacar demonios, no solamente es capaz de ordenarles que salgan de los cuerpos, sino que es capaz de detener a la misma tempestad y calmar a las olas. ¿Acaso habrá algo difícil para Él en tu vida? ¿Acaso alguna vez ha fallado en medio de tu tempestad y ha quedado mal por actuar de una manera diferente? No es así. Y si Jesús es Dios, entonces ¿por qué permitió la tormenta en los suyos? Necesitas comprender en esta mañana. La tormenta es un instrumento para el fortalecimiento de nuestras cualidades en Cristo. ¿Cómo el Señor nos quitará los soberbios? No hay otra manera, nos tienen que zarandear. ¿Cómo nos hará que se nos quite lo antropocéntrico? Es decir, Cristo no es el centro, no, yo soy el centro. ¿Cómo el Señor lidiará con eso? A través de hacerte ver que no eres nadie, a través de la tormenta. Nuestra necedad a veces nos llevará. Como experto en capacitación en empresas, te digo que hay gente que entiende luego. Hay otra madera que no agarra el barniz. En la iglesia de Cristo tendremos gente inmadura que aún después de tantas tribulaciones, de tantas tormentas, no entienden su cabeza dura, cuando habrá otros que nada más necesiten un testentien. Oremos por la misericordia de Dios, para que cuando venga la tormenta, no seamos esos inmaduros. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre que se le sujetan las enfermedades? ¿Quién es este hombre que los demonios le conocen y le obedecen? ¿Quién es este hombre que la naturaleza se le rinde a los pies y le rinde pleitesía? Hasta este momento, si aún había dudas, había suficiente evidencia para poder respaldar que en verdad Él era el Rey de Reyes, Él era el Señor de Señores. Conocimiento pleno de quién es Jesús, conocimiento pleno de quién es quien navega en mi barca. Así es que vendrán los vientos y azotarán las olas, pero si conozco quién es mi capitán y confío en que Él es fiel, realmente nos dejaremos guiar conforme a sus propósitos, pues nuestro Señor es al mismo tiempo nuestro Rey. Y entonces, confiadamente podremos decir, como lo decía Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, hermanos, en esta mañana estoy totalmente seguro al saber quién es mi Dios, quién es mi capitán, quién es mi Rey, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.